En el día de hoy la conferencia va a estar a cargo de Amanda Goya y además ha tomado un tema que es el tema del espejo. Ha tomado toda una serie de referencias literarias, históricas, ¿no?, sobre el tema del espejo, que son llamativas y muy interesantes, y lo ha puesto de alguna manera en conexión o en diálogo, por así decirlo, con lo que es las aportaciones tan inéditas de Lacan desde su primer estadio del espejo, ¿no? Pues sin más le paso la palabra a Amanda Goya. Bueno, muchas gracias por la presentación y buenas noches a todos. Veo que la sala está muy concurrida, lo cual es muy grato, es un espejo favorable para comenzar con este ciclo que hemos titulado Espejismos de las imágenes, y hemos adjuntado una pregunta: ¿cómo estás advertidos de estos espejismos? Puesto que los espejismos pueden engañar. Y voy a comenzar a introducir este tema, este objeto tan especial que atraviesa la historia de la humanidad, y que este libro, que recomiendo especialmente, me ha sido muy útil para preparar esta charla. Se llama Historia del espejo, está escrito por una mujer francesa, miembro del Collège de France, que se llama Sabine Melchior Bonnet, y realmente es una joya literaria. Desde el punto de vista de la historia es una investigación muy exhaustiva, donde ella repasa la historia del espejo desde la antigüedad clásica, pasando por la Edad Media, el Renacimiento, la modernidad, hasta llegar a nuestros días. Y ha sido muy útil para mí tomar dimensión de lo que ha sido este objeto tan especial en la historia de Occidente. Y voy a comenzar, ya para introducirnos en el tema, con una fábula coreana del siglo XVIII que relata Melchior Bonnet en su libro, y me ha parecido muy pertinente para entrar en tema. Dice lo siguiente, la voy a leer textualmente según ella la relata. Dice: es la historia de un vendedor de cacharros, Pac se llama, cuya esposa tiene un único sueño: poseer un espejo de bronce. Cuando el esposo trae por fin el objeto codiciado, ella descubre con estupefacción en el reflejo un rostro desconocido. Parecía que Pac había venido solo, sin embargo, a su lado había una mujer. La esposa se pregunta: ¿quién es esa puta? Era la primera vez que la señora Pac veía su imagen y no podía comprender que esa mujer, junto a su marido, fuera ella misma. Luego Pac toma el espejo y ve a un hombre al que toma por amante de su mujer, y se desata ahí una disputa, y luego hay crisis e injurias. La pareja se reúne con un prefecto para pedir la separación, llevando consigo la manzana de la discordia. Entonces el prefecto mira ese objeto mágico y ve en él a un funcionario público vestido con su uniforme. Horror, y se pregunta: ¿será este el hombre que ha llegado para sustituirme? Bueno, yo creo que además del efecto cómico que tiene este relato, podemos extraer enseñanzas de esta fábula. Y por eso me voy a servir de ella, porque nos proporciona, digamos, un puente para entrar de una manera poética, diría, en el tema de esta charla. Un tema, como decía Mercedes, de acuciante actualidad y que hoy tiene sus rasgos propios en el contexto del paradigma digital en el que vivimos y en el que se desenvuelve nuestra cotidianeidad. Lo primero que quiero destacar de este relato es el halo de objeto codiciado que tiene el espejo. El relato arranca con una manifestación de un deseo femenino, siempre las mujeres un pasito más adelante. Ella tiene un único deseo: poseer un espejo de bronce. Y se ve que ninguno sabe, ninguno conoce el espejo, pero ella algo intuye.
es importante señalar, y me baso en el libro que acabo de citar, que el espejo no estuvo presente desde siempre en la vida cotidiana de los seres humanos. Para nosotros es un objeto trivial con el que convivimos. Superficies reflejantes ha habido siempre, sin ir más lejos, en la naturaleza, el agua. Pero el espejo de cristal, propiamente dicho, el que conocemos y el que utilizamos nosotros todos los días, data del siglo XV y fueron los venecianos sus artífices. El libro muestra muy bien los avatares, incluso las guerras comerciales que se establecieron entre Venecia y París por el monopolio del mercado de los espejos. Entonces, en la fábula tenemos 3 personajes: el señor Pac, su mujer y el prefecto, que no conocían evidentemente los espejos, aunque ella algo sabía. Y los 3 van a caer víctimas de un engaño, precisamente, de un espejismo, porque ninguno de ellos reconoce su propia imagen en el espejo y cuando ve esa imagen la atribuye a un rival. Es la interpretación que cada uno hace al ver su propia imagen y desconocerla. Para la señora Pac es una puta seguramente que viene a arrebatarle a su marido. Un amante de su mujer es para el cacharrero. Y un sustituto que viene a quitarle su puesto de trabajo es para el prefecto. Es decir, que el tema de la rivalidad está presente desde el primer momento, el tema del o tú o yo. Y la fábula lo muestra muy bien. Pero otra de las enseñanzas que podemos extraer de la fábula es cómo cada uno, de alguna manera, es, vamos a decirlo así, otro para sí mismo. Porque hay allí un desdoblamiento, una escisión, una esquicia, para usar un término psicoanalítico, entre el observador y el observado, entre el que se sitúa en el espacio real y el que se refleja en el espacio virtual. Yo es otro, decía el poeta Rimbaud, porque evidentemente no hay posibilidad de acceder a uno mismo si no es pasando por el otro. He aquí, pues, el germen de una alienación que nos es absolutamente constitutiva a los seres hablantes, de la cual es imposible escapar, el hecho de constituirnos a través del otro. Tampoco se nos escapa que esta ficción aloja, podríamos decir, la causa estructural de la paranoia, la significación de la que nadie está exento, en tantos seres hablantes, de que la sola presencia del otro puede ser una amenaza, porque puede arrebatarnos lo que nos pertenece. Por lo cual, solo me queda defenderme y para defenderme ataco. Es la eterna espiral que desatan las guerras, las luchas entre pueblos, entre hermanos, entre parejas de todo tipo, padres, hijos, etcétera, etcétera. Bien, como aquí abordamos los fenómenos que nos invitan a la reflexión desde el ángulo del psicoanálisis y orientación lacaniana, nos podemos preguntar, en este contexto, ¿qué nos permite deducir esta alegoría de la que nos hemos servido? Nos permite apreciar, en principio, cómo se conforma la instancia del yo humano. Si entendemos el yo, en principio, voy a dar una definición muy sucinta, muy breve, habría mucho que decir, pero digamos en principio que el yo es un conjunto de imágenes que se encuentran en el espejo del otro. ¿Qué le ofrece entonces el espejo a la pequeña cría humana, al infans, lo llama Lacan, infans, es decir, aquel que aún no dispone de la función de la palabra, aunque desde el primer momento de su vida, incluso antes de su llegada al mundo,
ya esté inmerso en el lenguaje. Es decir, que él no habla, pero el otro habla de él. ¿Por qué podemos decir entonces que un ser biológico, el embrión, cuyo hábitat natural es el líquido amniótico, está, sin embargo, sumergido en el baño del lenguaje? Bueno, y como decía recién, lo decimos porque el otro habla de él antes de que llegue al mundo e incluso le asigna un nombre propio que es el que lo va a singularizar en el universo de los símbolos y entre los otros semejantes. ¿Qué puede suceder cuando ese ser en ciernes no es el producto de un deseo de vida, de un deseo de engendrarlo para la vida y otorgarle un lugar digno entre las generaciones? ¿Cuántos seres desdichados suelen ir dando tumbos por la existencia precisamente a falta de un deseo que los haya alojado? Porque el espejo del otro precisamente no les devolvió una imagen amable de sí mismos. Vuelvo entonces al espejo, a este objeto que desempeña un papel crucial en la formación del yo y al que Jacques Lacan le consagró una de sus primeras nociones, por la cual también se lo conoce muchas veces en esferas lejanas al psicoanálisis. Es una noción que los que se han familiarizado con la enseñanza de Lacan conocen perfectamente, pero para los nuevos, para los que llegan, diré que se llama precisamente estadio del espejo. Y nos vamos a detener un momentito en esta importantísima noción que él acuñó en los años 30, es decir, que es de sus comienzos, es contemporánea de su tesis doctoral sobre la paranoia, porque esta noción nos va a proporcionar una clave preciosa para desentrañar muchos de los fenómenos que hallamos en la vida cotidiana de las personas y que los practicantes del psicoanálisis hallamos todos los días en nuestra práctica. Por ejemplo, la anorexia, ese síntoma que a veces toma características epidémicas en la sociedad de hoy. Tiene que ver precisamente con una imagen preponderante. La palabra estadio nos indica entonces que se trata de una fase, de un periodo, de una experiencia inserta en la temporalidad y que va aproximadamente de los 6 a los 18 meses del infans. En esa fase, la cría humana se halla aún superada, dice Lacan, en inteligencia instrumental por un chimpancé. Un chimpancé de 6 meses ya tiene una movilidad y puede hacer cosas que el niño no puede. Y sin embargo, a pesar de esa impotencia motriz, podríamos decir, el niño reconoce su imagen en el espejo. Todavía no camina, no habla, no puede coordinar sus movimientos, pero ante la visión de su imagen en el espejo, eso que también se llama Gestalt, la palabra alemana, el pequeño manifiesta, y esto es muy importante, un jubiloso ajetreo, dice Lacan, que da cuenta de un dinamismo libidinal. Es decir, que hay allí una visible satisfacción en el niño cuando encuentra esa imagen unificada en el espejo. El niño queda fascinado por la imagen, que, como decía recién, supera ampliamente sus dificultades motrices, puesto que él se experimenta torpe e impotente para manejarse en la realidad. Pero, sin embargo, su imagen se presenta completa, unificada. Y entonces el pequeño se identifica con esa imagen. Es como la matriz, esa imagen, de la constitución de su yo. Entonces, esas identificaciones especulares, voy a parodiarlo, es como si dijera, yo, que soy incapaz de manejarme con los objetos del mundo, quiero ser como ese que veo ante mí, porque él sí es capaz de hacerlo. Luego, quiero ser como el que tengo ante mí.
Pero bueno, en parte se engaña, puesto que la imagen es la suya, es la propia, y él cree que es la imagen de otro. Dicho de otro modo, ya se trate del otro o de la imagen de sí, la imagen virtual presenta siempre el carácter de una alteridad para el yo, de una otredad, si se me permite esa expresión. Es decir, que ante el espejo el niño se ve a sí mismo como si fuera otro. Es la mayor paradoja, si se quiere, que nos habita, ser el uno y el otro al mismo tiempo. Ahí se ve la escisión de la que somos, de alguna manera, víctimas. Hallamos aquí, entonces, la raíz de lo que llamábamos alienación constitutiva, de la que es imposible escapar, aunque cada uno, singularmente, se ubicará a su manera ante esta alienación constitutiva. La experiencia de un análisis, podemos agregar, incide absolutamente sobre esa alienación, si no, no tendría sentido hacer una experiencia analítica. No la elimina, no la quita del mapa, por así decirlo, pero sí puede rectificarla. Es eso precisamente lo que justifica nuestra intervención como analistas. Y bien, este hecho especular, este espejismo que conlleva la fórmula de Rimbaud, yo es otro, a esto Lacan le otorga el valor de un acto, es decir, de un verdadero acontecimiento. ¿Por qué? Porque las identificaciones que resultan del estadio del espejo, imágenes que por supuesto serán acompañadas por palabras del otro, son las que van conformando una manera de ser, las que secretamente comandan nuestros actos, nuestros movimientos, nuestras elecciones, porque son el resultado de, esto cito textualmente a Lacan, de la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen. Retengan esta definición, es sencilla, pero es muy precisa y muy esclarecedora. La transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen. Imaginen la diferencia que puede haber cuando el niño, al confrontarse con su imagen en el espejo, encuentra que el otro le dice, eres precioso. La diferencia que puede haber cuando el otro le dice, eres tonto, o cualquier otra variante de este tipo. Esto, por supuesto, lo vamos a encontrar todos los días en la experiencia analítica, estos enunciados primordiales que el otro ha proferido sobre el pequeño y que van a modelar su manera de ser. Entonces, ¿cuál es propiamente la función de estas imágenes? Como decía recién, estas imágenes modelan la subjetividad. Hacen las veces de un ideal del yo, otro concepto analítico que fue acuñado por Freud y perfeccionado por Lacan, el concepto de ideal del yo, sobre el cual no nos vamos a detener, por supuesto, porque no estamos en ello, pero sí podemos decir que el ideal del yo, como lo indica su nombre, es aquello a lo que aspiro ser, es aquello a lo que quiero parecerme y que encuentro en el otro, en su imagen, en sus palabras, en sus aspiraciones. Como quiero ser amado por el otro, pues me identifico con aquellos rasgos en los que el otro me reconoce como amable. Este es el ideal, la esencia del ideal del yo. Ahora bien, es interesante porque si vamos al terreno de la naturaleza, también esta nos brinda ejemplos de fenómenos identificatorios, quizá menos conocidos en general. Hay especies animales en las que una imagen, es decir, una gestalt, como decíamos recién, es capaz de producir efectos formadores para el organismo.
nada menos que para la reproducción de la especie. Es el caso de las palomas. La maduración de la gónada en la paloma requiere de la visión de un congénere, es decir, la paloma para ovular y estar predispuesta a la reproducción necesita ver a un congénere. O es lo mismo, si ponemos un espejo delante de ella, esa misma imagen produce el mismo efecto. Entonces, a esto lo llamamos identificación homeomórfica, es decir, a lo mismo. Y la encontramos, como se ve, también en especies animales. Lo cual hace que Lacan se pregunte, algo que me parece que tiene todo su interés, también referido a la época, sobre el sentido de la belleza como formativa y como erógena. En qué medida la imagen bella nos captura y queremos asimilarnos a ella. Otro de los fenómenos que encontramos en la naturaleza y que tiene muchísimo interés es el mimetismo. Y a propósito del mimetismo, Lacan se interesa por un autor, Roger Caillois, porque el propósito de Caillois, contemporáneo de Lacan, era hacer una fenomenología de la imaginación. Y por eso él investiga sobre temas como la máscara, el camuflaje, el disfraz, los juegos, etcétera, etcétera. Y en esa búsqueda, él se detiene en este fenómeno del mimetismo. También Walter Benjamin, que era contemporáneo de Caillois en los años 30, tiene un ensayo sobre el concepto de mímesis. Es un concepto que interesó muchísimo, sobre todo al movimiento surrealista. Y en esa misma línea, Benjamin también escribe un artículo que titula La doctrina de lo semejante. Bueno, quitando este pequeño paréntesis, el interés por la mímesis no es aleatorio. Emana de la manera en la que el ser hablante se ha constituido al pasar necesariamente por la fase del espejo. Todos estamos concernidos por ese interés, porque hemos pasado por la fase del espejo y la fase del espejo sigue presente en nuestra existencia. Tan estructurante entonces resulta esta fase del espejo para la subjetividad que cuando hay alteraciones, accidentes, cuando el espejo del otro no llega a cumplir esa función idealizante a la que me refería recién, la experiencia del espejo puede tornarse bizarra, persecutoria, despersonalizante. Todos fenómenos que vamos a encontrar en el ámbito de la psicosis. Esto es también lo que la literatura ha explorado bajo la figura del doble, ¿no? Sí, bueno, tendríamos que hacer toda una conferencia sobre la figura del doble porque hay muchísima producción literaria sobre eso. Pero lo que nos descubre Roger Caillois es que en el mimetismo la excitación luminosa se transmite directamente a las células pigmentarias del insecto. Esto es un fenómeno verdaderamente curioso, original y misterioso también. ¿Cómo es posible que la luz incida directamente sobre las células pigmentarias del insecto? Le voy a citar. Dice: se trata de una acción directa del medio sobre el organismo, de una especie de telefotografía de la imagen retiniana ante la superficie del cuerpo, una transposición difusa de la retina a la piel. Pero lo interesante del estudio de Caillois, se van a sorprender, es que él descarta que este efecto mimético que tienen algunos animales se deba a una función adaptativa, por ejemplo, al instinto de supervivencia, que el animal se identifique con el paisaje para escapar del predador. Eso sería el mimetismo en una función adaptativa. Pues él dice que no es por eso. Porque el animal mimético no se mimetiza solo para defenderse de un supuesto predador, puesto que en el estómago de los predadores se encuentran restos de insectos miméticos. Luego,
la mímesis no los ha protegido. Eso es una prueba. Entonces, ¿cuál es la otra razón que encuentra Calvat para explicar este fenómeno? Concluye que en el reino animal el ojo es también un vehículo de fascinación. No se trata de una defensa, dice, sino de un lujo. Tan es así que en ocasiones este lujo puede llegar a poner en peligro la supervivencia del animal. Pone el ejemplo de unas hormigas que se identifican con las hojas y que se confunden con las hojas y terminan comiéndose unas a otras. Él habla algo así de una especie de un masoquismo de esa especie. Entonces, ¿qué es lo más esencial de lo que nos revela Calvat en su fenomenología de la imaginación? Y en este punto coincide con Lacan. ¿De dónde proviene esa fascinación de la presa por el predador que le empuja al mimetismo? Proviene de la mirada, pero una mirada que no se confunde con la visión. Esto es muy importante y esto ya nos introduce en un terreno muy complejo, que es la concepción lacaniana del campo escópico, que no vamos a entrar en él y que probablemente a lo largo de las conferencias vaya surgiendo este tema. Pero lo importante es que la mirada no se ve, la mirada escapa a la representación. No se ve, pero se imagina. La imagina el caminante del bosque cuando escucha un ruidito de ramas a su alrededor, como lo ilustra el apólogo de Sartre en El ser y la nada, cuando Sartre se interroga por la función de la vergüenza. Tenemos también una conferencia que va a dictar Miriam Chorne sobre la vergüenza, un tema muy importante. Recapitulando, decíamos, hay una cara amable del otro que dice al niño, eres precioso. Pero hay también una cara oscura, amenazante, hasta siniestra, según los casos, que no deja menos huellas que la cara amable. Es la vertiente demoníaca, inquietante del espejo. Esa es la que ilustra precisamente el mito de Narciso. Vamos a detenernos un momentito en la versión que cuenta Ovidio en la Metamorfosis, en su libro 3, sobre el mito de Narciso. Narciso era un joven tan bello como altanero, porque también la soberbia, la altanería, el orgullo son fenómenos que se juegan en la relación con la imagen. Que no dudaba en despreciar a las ninfas que suspiraban por sus encantos, ¿no? Una de las ninfas rechazadas rogó al cielo que se hiciera justicia, implorando para que Narciso llegara a amar a alguien del que no pudiera nunca adueñarse. Y el cielo le concedió esta petición. Para castigar a Narciso por su engreimiento, Némesis, la diosa de la venganza, menos mal que tenían muchos dioses para cada cosa, los griegos, hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en la fuente, en el agua de una fuente. Esto es lo que más se conoce del mito de Narciso. En el momento de que él se inclina a beber agua de esa cristalina fuente, queda arrebatado de amor por la imagen que las aguas reflejan. Creyendo que es un ser real, sin saber que es el reflejo de sí mismo, trata inútilmente de abrazarlo, de cogerlo, de besarlo, sin conseguirlo, por supuesto. Le ruega al otro que salga del agua para ir a su encuentro, pero tampoco lo consigue. Narciso llega a olvidarse de comer y de dormir por no dejar de mirarse insaciablemente, mientras a la vez se lamenta de su desdichada suerte por no alcanzar su amor, cuando, por otra parte, su objeto parecía corresponderle. Pero al percatarse de que esa imagen que lo fascina, que lo embeleza, que él desea y busca con ardor, es inasible, pues es la imagen de sí mismo, Narciso anhela la muerte para apartarse de sí mismo, aunque sabe que al morir
matará al que ama. O sea que el reverso de esa fascinación es la muerte. El mito culmina con una flor que lleva su nombre, una flor de pétalos blancos que lleva su nombre, colocada en el sitio en donde su cuerpo ha desaparecido al hundirse en las aguas. Un triste destino, podemos decir, el de Narciso, un triste destino, el del narcisismo, cuando es llevado hasta sus últimas consecuencias, que nos deja, una vez más, enseñanzas. En primer lugar, el carácter de señuelo que parece consustancial a las imágenes, cosa que percibimos cuando entramos en un parque de diversiones, en una sala de espejos, y nos encontramos con espejos cóncavos, espejos convexos, espejos colocados de distintas maneras, y somos deslumbrados por todas las deformaciones, las ilusiones ópticas que permiten estos espejos. Si uno se ubica, por ejemplo, frente a un espejo esférico cóncavo, yo no he hecho la experiencia, pero nos la cuentan, frente a su centro, la cabeza aparecerá invertida y los pies estarán por el aire. Si uno se acerca, el rostro normal se verá gigantesco y el dedo adquirirá las dimensiones del brazo. La realidad queda bruscamente destruida en ese momento y se rehace en un mundo quimérico. Entonces, estas ilusiones son discernidas por la ciencia de la catóptrica, ciencia de la ilusión e ilusión de la ciencia, podemos decir. La catóptrica es capaz de producir todo tipo de falacias y de errores calculados. Es lo que vemos muchas veces en los juegos de prestidigitación de los magos, estos efectos donde de pronto vemos que la mitad del cuerpo desaparece. Todo esto es producido efectivamente con el juego de los espejos. La catóptrica, cuesta decirlo, es una disciplina fascinante que recoge otro libro maravilloso de Jurgis Baltrušaitis, un célebre historiador del arte de origen lituano, que es también citado por Lacan. El libro se titula El espejo, ensayo sobre una leyenda científica, revelaciones, ciencia ficción y falacias. También ha sido una de las fuentes que me ha inspirado para esta conferencia. Decíamos entonces que el efecto nos fascina, pero también nos inquieta, que es un objeto único, ambiguo, peligroso, que nos atrae tanto como nos repele, pero que al mismo tiempo nos engaña. Entonces, este inquietante atractivo que los espejos provocan ha sido, por supuesto, astutamente cultivado por los poetas. No podía dejar de citar a Borges, un poeta muy especial, un hombre ciego, obsesionado por los espejos, que los poetiza en varias ocasiones. Y he tomado de un poema que se llama precisamente Los espejos, algunas estrofas, no lo voy a leer todo porque sería muy largo, pero me parece que proporciona una metáfora muy bella de esto que estamos diciendo. Dice Borges: hoy, al cabo de tantos y perplejos años de errar bajo la varia luna, me pregunto qué azar de la fortuna hizo que yo temiera a los espejos. Infinitos los veo, elementales ejecutores de un antiguo pacto, multiplicar el mundo como el acto generativo, insomnes y falaces. Prolonga este vano mundo incierto en su vertiginosa telaraña, a veces en la tarde los empaña el hálito de un hombre que no ha muerto. Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo, hay otro, hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Dios, he dado en pensar, pone un empeño en toda esa inacible arquitectura que edifica la luz con la tersura del cristal y la sombra con el sueño. Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarman.
bueno, me parece un poema tan bello que no podía dejar de traerlo. Teníamos, como decíamos antes, el tema del doble, un tema que la literatura ha explotado mucho, ha explorado mucho, y las supersticiones también. Está la idea de que los espejos rotos traen mala suerte, 7 años de mala suerte. Está la prohibición de mirarse por la noche en el hielo por temor a que la imagen se pierda. Esto pasa en los países nórdicos, esta superstición es de los países nórdicos. O la prohibición de hacer que un cadáver se refleje en un espejo. O la costumbre de tapar los espejos en una casa donde haya un muerto. Está el mito de los vampiros, que no se reflejan en el espejo. Bueno, no nos vamos a detener en la historia de la pintura, por ejemplo, que también tiene en su centro la cuestión del autorretrato. El autorretrato ha tenido una importancia enorme en la historia de la pintura. Lo importante que quiero recalcar, y a esta altura de la charla quizá puede quedar más claro, es que nuestro cuerpo, nuestra sustancia corporal está mordida por lo que podemos llamar un apetito del ojo, lo que convierte a este cuerpo en una sustancia gozante, así lo llama Lacan. Hay, sin duda, un apetito del ojo, y no hubo que esperar al psicoanálisis para descubrirlo, desde luego, pero el psicoanálisis no proporciona una articulación conceptual que nos permite dilucidar, desentrañar las numerosas manifestaciones de ese apetito de ver y del apetito de ser mirado, que no es lo mismo. Hay entonces un goce de la mirada, algo que por supuesto no se le escapa a los artistas, como es lógico. Leonardo es el que sabía muy bien del goce de la mirada y lo expresa varias veces en su tratado sobre la pintura. Dice cosas que seguramente inspiraron a Lacan. Leonardo sostiene, por ejemplo, que el ojo sirve de ventana en el cuerpo humano. Y Lacan va a hablar del fantasma precisamente como una ventana a lo real. Él dice que es una ventana en el cuerpo humano y es por donde el alma contempla la belleza del mundo y goza. Lo dice así, aceptando de este modo la prisión del cuerpo, porque sin este poder vivir sería un tormento. Es decir, que el ojo proporciona una salida del tormento de la vida, puesto que nos permite conectar con la belleza para Leonardo. Por eso la ceguera era lo peor que podía ocurrirle a alguien. Perder la vista era estar privado de la belleza del universo. Para Leonardo lo comparaba con un hombre enterrado vivo en una sepultura. Y también decía que el espíritu del pintor debe ser semejante al espejo que se transforma con el color de los objetos y se llena de todas las semejanzas que hay en él. Y bien, ya para ir aproximándonos a la conclusión de esta charla, digamos que cada época tiene su propio espejo. Y esto está muy bien explicado y desarrollado en el libro. La nuestra, que solemos llamar la hipermodernidad, o incluso la llamamos posthumanidad, ha hecho de la imagen de sí, diría, casi un ícono fundamental. Si pusiéramos en palabras el cogito actual, podríamos decir: soy mirado, luego existo. La proliferación de las pantallas, de las fotos en las redes sociales, de los selfies, ha desplazado al Homo sapiens, ese que se nutría con la imprenta, por el Homo videns, según una expresión del sociólogo italiano Giovanni Sartori. Una imagen vale más que 1000 palabras, es una frase que se dice mucho. Quizás es uno de los grandes lemas de nuestra época, hasta un punto de confinar con lo que no dudaría en llamar
una suerte de paranoia generalizada, la que se desprende de ese ojo absoluto, según la lúcida expresión de Gerard Bachmann. Un ojo que nos mira, nos evalúa, nos juzga, nos vigila, nos programa, nos manipula, volviéndonos todo el tiempo objetos de un gigantesco panóptico del que parece imposible escapar, gracias al desenfrenado desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Hay una serie americana que a lo mejor aquí han visto muchos de ustedes, que se llama Black Mirror, espejo negro, inglesa. Es una serie de ciencia ficción, pero que según están las cosas, parece que estamos bastante cerca de eso que en la serie de ciencia ficción. Encontramos terrorismo digital, clonación, reproducción virtual de la vida cotidiana en tiempo real, etcétera. Son algunas de las ficciones que nos presenta y que nos dejan a veces con los pelos de punta. Son todas formas, diríamos, parafraseando a Baltrusaites, de una perspectiva depravada, como él llamaba a la técnica anamórfica en pintura. Perspectiva depravada producida por la temible alianza entre la ciencia y el desenfreno capitalista. ¿Dónde queda, entonces, en este horizonte, la subjetividad? ¿Dónde queda el deseo de vida? ¿Dónde permanece el divino eros? Mejor estar advertidos, que es el subtítulo que hemos puesto al ciclo. Que mientras se dilapidan los recursos del planeta, mientras la supervivencia de la vida parece cada día menos garantizada, y perdonen que me ponga un poco agorera, pero esto lo vivimos todos los días, mientras nuestras existencias transcurren en una incertidumbre cada vez mayor sobre el futuro de las generaciones venideras, mientras todo esto ocurre, nos entretenemos con nuestros móviles, haciéndonos selfies, enviando y recibiendo miles de mensajes y de vídeos a través de los WhatsApp. Suena un poco bizarro esto, ¿verdad? Es decir, que a medida que más alimentamos el hedonismo a gran escala, sirviéndonos de la proliferación cada vez más creciente de las imágenes, arrojamos con eso un tupido velo para ocultar la acción ciega de la pulsión de muerte. Las imágenes nos sirven como tapones, cuya finalidad es velar la división subjetiva, esa escisión de la que hablábamos al principio, que nos es absolutamente estructural en tantos seres hablantes que somos. A contrapelo de esta tendencia a servirse de la consistencia de las imágenes que las imágenes nos prestan, se despliega la experiencia de un análisis. La experiencia de un análisis, que no se trata de ninguna panacea, porque panaceas no hay, se trata de una experiencia que no refuerza el ego, que no refuerza el narcisismo. No es un selfie la experiencia de un análisis, ni mucho menos. Yo diría que más bien apunta a recuperar cierta humildad, me parece la palabra adecuada, la que emana de reconocer esa alienación de la que cada uno es siervo, quiéralo o no. Estar advertidos de esta alienación, hacer la experiencia del inconsciente que nos determina, amplía un poco el margen de nuestras elecciones. Un poco, digo, por eso hablo de humildad. Pero tal vez lo suficiente, según el caso, como para no dejarnos llevar demasiado por los fuegos artificiales del narcisismo generalizado que hoy impera. Hagamos nuestra una expresión de ese entrañable personaje del genio de Saint-Exupéry, el Principito, para quien lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias.
Bueno, quizás el espejo ya no es un objeto mágico, no tiene ese halo mágico que podía tener en la antigüedad, porque ha atravesado la ciencia. En el momento que surge la ciencia óptica, en la época de Galileo y Kepler, el espejo pierde ese carácter mágico que tenía en la Edad Media, por ejemplo, y se convierte en un objeto científico, regido por las leyes de la óptica. Y poco a poco ese objeto va ganando terreno, y hoy por hoy toda la explosión bestial de la tecnología en torno precisamente a las imágenes en tiempo real incide necesariamente sobre nuestras vidas, sobre nuestra existencia. Vemos a la gente verdaderamente adicta a los selfies, es decir, el tema de los selfies es una cosa impresionante, es algo que data de hace 15 años, no tiene más edad que eso, ¿no? Con la, digamos, la masificación de los teléfonos móviles y de la cámara fotográfica que está en los teléfonos móviles, de pronto el selfie se ha convertido en una especie de práctica generalizada, extendida y hasta obsesionante, ¿no? No hay más que ver las redes sociales que están plagadas de estas fotografías que tienden a desaparecer, porque vienen otras detrás que las tapan, ¿no? Es una especie un poco de una explosión de imágenes. Pero el problema es cómo incide este fenómeno masivo del selfie o de la imagen, de la exaltación de ciertas imágenes, de ciertos estándares de belleza, ¿no? Y hoy me lo decía una persona en la consulta, una chica joven, ¿no? Que está haciendo una dieta para adelgazar. Por supuesto no es gorda, es una chica normal, y me decía que en su núcleo de amigos el estándar de belleza era la gente delgada, y que todos, digamos, hacían lo posible por estar delgados, y que ella no se sentía a la altura de ese estándar de belleza. Por lo tanto, el efecto que tenía sobre ella es que mientras estaba haciendo la dieta para adelgazar, se apartaba de la gente, es decir, no circulaba porque su imagen no la conformaba a ella, porque supuestamente no se adaptaba al estándar de belleza, ¿no? Bueno, esto es una anécdota tomada de la clínica, de cómo el estándar de belleza tiene unos efectos a veces devastadores. En el caso de esta chica no llegan a ser devastadores, porque bueno, no es una anorexia grave, por ejemplo, ¿no? que también vemos en muchos casos, ¿no? Toda la temática esta de las tallas pequeñas y todo esto, hay páginas en internet que invitan a las chicas a adelgazar, le dan recetas para cómo ocultar a sus padres que están haciendo dieta, en fin, todo este fenómeno que conocemos. Es decir, que son todos como manifestaciones en nuestras vidas de esto que hoy por hoy es lo podríamos llamar la explosión y la proliferación de las imágenes, ¿no? Y en tanto tales, estas imágenes especulares conllevan el aspecto mortífero, ¿no? El aspecto destructivo que bien queda señalado en el mito de Narciso, ¿no? Y por algo Freud inventa este concepto que no estaba antes en la cultura, que es el concepto de narcisismo, es decir, que lo que es la relación de cada uno con la propia imagen, Freud le da este carácter conceptual con la palabra narcisismo. La imagen en el espejo es una imagen unificada. Si el niño se identifica a esa imagen unificada, porque le gusta, porque hay algo libidinal en juego, es porque él se experimenta como un ser
con dificultades, un ser impotente, un ser que no puede manejarse en el mundo de los objetos con libertad. Entonces, esa imagen unificada, que es como la matriz del narcisismo, es la imagen bella: quiero ser ese niño, quiero ser como ese niño, quiero ser como esa niña, quiero vestirme como ella, quiero peinarme como ella, etcétera, etcétera. Esa imagen, esa ilusión que proporciona la imagen, de alguna manera tapa la división subjetiva, tapa la alienación constitutiva, esa de la que hablaba al principio, tapa el hecho de que yo es otro. Entonces, por eso sirve, el ego sirve de tapón de la división subjetiva. Entonces, el yo cree que está unificado, cree que sabe lo que quiere, cree que sabe lo que tiene que hacer, y sin embargo ignora que en realidad él está determinado por marcas que lleva en su cuerpo, en su inconsciente, que lo llevan a tomar determinados caminos que él ignora, y que por eso decía, en la experiencia analítica es posible descifrar, es posible hallar cuáles son esas marcas y en algunos casos dejarlas caer. No, lo que es verdad es que los sujetos que llegan hoy por hoy a la consulta de un psicoanalista quizá no son los que llegaban hace años atrás. Que todo lo que está pasando en nuestra civilización, en la cual reina el espejo, digamos, afecta a la subjetividad, ¿no? Lacan decía, la asunción de una imagen, la modificación que sufre el sujeto por la asunción de una imagen. Yo citaba esa. Entonces, el analista tiene que estar a tono con los sujetos de hoy en día, que no son las histéricas de antaño. La histeria tiende a desaparecer, eso es una cosa muy impresionante, ese fenómeno. O sea, las histéricas, junto con Freud, le permitieron a Freud descubrir el inconsciente e inventar el psicoanálisis. Entonces la deuda con las histéricas es eterna, y siempre estamos haciendo alusión a lo que le debemos a las histéricas por lo que alumbran. Pero ya hoy por hoy esas histéricas se han esfumado, la civilización actual. Yo no estoy muy de acuerdo en eso. Tú no estás muy de acuerdo. Bueno, pues yo hablo de mi... ¿Por qué? Porque como no hay padre y la histérica se sostiene, existe para sostener al padre, la caída del padre necesariamente habla de una especie de dilución de la histeria. Y hoy por hoy hay mucho más neurosis obsesivas y mucho más psicosis ordinarias que histerias. Entonces, sí, el analista tiene que estar advertido de eso, y después está todo el tema de las adicciones, ¿no? Todo lo que tapa la división subjetiva y que por eso proporciona una cierta consistencia en la vida, las adicciones es un ejemplo, hacen que sea mucho más difícil producir el inconsciente con un sujeto que viene a tratarse de una adicción. Efectivamente, lo de las redes sociales es otro ejemplo más de esta especie de búsqueda. Yo creo que es la búsqueda de una consistencia yoica, es la búsqueda de un otro que diga, sí, eres bonito, eres precioso, ¿no? Pero que con una vez que lo dice no alcanza, lo tiene que decir todo el tiempo. Es una especie de repetición compulsiva y se mide con los famosos like, ¿no? ¿Cuántos like? Entonces, forma parte de, yo diría, de una especie de debilidad mental de la época. Es decir, que hay una especie de debilización que pasa por estar todo el día colgado del si el otro dice me gusta o no me gusta, en un esquema binario, ¿no? Sí, no. Respondiendo, digamos, a lo que es la estructura del lenguaje, la estructura de los ordenadores, etcétera, ¿no? Entonces,
esa búsqueda, tú preguntas, ¿qué busca ese sujeto? ¿No? Bueno, yo creo que busca eso, busca una consistencia yoica. Y la consistencia yoica, por definición, es evanescente. Porque si depende de que el otro diga me gusta o no me gusta, ¿cómo se sostiene en el tiempo eso? Por eso creo que forma parte de una alienación bestial que hay en la actualidad y que pasa por esta especie de debilidad mental que implica estar todo el tiempo esperando que el otro diga eres precioso.